Hola, buenas tardes. Hoy hablaré de coagulación, fibrinólisis y factores que alteran los mecanismos normales de anticoagulación y antídotos. Bueno, la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es el proceso cuya función es limitar la pérdida de sangre. La hemostasia tiene cuatro eventos más importantes que son la vasoconstricción, la coagulación, la formación de fibrina y la fibrinólisis. Estos se pueden dividir en dos partes, que es hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Ahora, la vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? La vasoconstricción es la respuesta inicial a la lesión vascular. La lesión de la capa íntima de los vasos expone el colágeno subendotelial al que se unen las plaquetas. Esto va a ocasionar que la lesión exponga el factor de von Willebrand, que es una proteína del subendotelio, y va a unirse consecutivamente a la glicoproteína 1, 9 y 5 en la membrana plaquetaria. Después de esta adhesión, las plaquetas van a iniciar su liberación y van a reclutar más plaquetas. Esta es la hemostasia primaria, es el inicio de la agregación y de la vasoconstricción. Sus principales mediadores son la adenosín fosfato y la serotonina. Como podemos ver en este proceso, pues el ácido araquidónico liberado en las membranas plaquetarias, consecutivo a la unión del factor de von Willebrand, va a traer consigo un aumento en la prostaglandina G2 por la ciclooxigenasa y luego en la prostaglandina H2, lo que va a generar el tromboxano A2. El tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor y también agregante plaquetario, lo cual eh, pues va a traer consigo una mayor agregación, ahora no solo de las plaquetas pues del inicio, sino que a estas se le unen aún más plaquetas. Eh, ok. Em, el ácido araquidónico también puede ir a células más adyacentes y convertirse en prostaciclina, que a comparación de ser la prostaglandina que fue para crear el tromboxano A2, va a ser un potente vasodilatador en los vasos adyacentes para así inhibir la agregación fuera del sitio de la lesión vascular. La segunda ola de agregación plaquetaria va a tener consigo el ADP, el calcio, serotonina, tromboxano A2 y proteínas de gránulos, también el fibrinógeno. Esta segunda ola de agregación plaquetaria va a traer consigo una compactación de las plaquetas y la estabilización con la unión de consecutivamente el fibrinógeno. En esta segunda ola también va a haber un factor plaquetario 4 y una alfa-tromboglobulina en la reacción de la liberación y este va a ayudar como tal a que se puedan unir más plaquetas. Las lipoproteínas alteradas en la superficie van a canalizar reacciones que conviertan la protrombina, que es el factor 2 en trombina, y la trombina, por el factor 10 activado en presencia del factor 5 y el calcio. Esta segunda ola de agregación plaquetaria en la que se van a compactar aún más puede ser inhibida por la aspirina, los AINES, perdón, el monofosfato de adenosina y el óxido nítrico. Aquí viene la segunda ola de agregación plaquetaria, pues ya vemos que hay una compactación mayor, las lipoproteínas alteradas van a participar en la conversión de la protrombina a la trombina y posteriormente en la fibrina y con ayuda del calcio y los factores de coagulación, pues se va a hacer aún pues la formación del coágulo. Bueno, estamos en camino a la formación del coágulo. La coagulación. Ya tenemos una base de plaquetas, ahora esta base necesita, gracias al fibrinógeno que va a terminar de estas dos vías, la compactación en sí. Y la coagulación va por dos vías, una ruta intrínseca y una ruta extrínseca. La ruta intrínseca necesita de la activación del factor 12, que posteriormente va a activar a los factores 11, 9 y 8 y es intrínseco al plasma circulante, o sea que no necesita ningún otro superficie para su inicio. A comparación de la ruta extrínseca, que como podemos ver en este cuadro, pues se necesita de un factor tisular que se añada o se exponga en el endotelio y se una al factor 7 en la circulación, facilitando así la activación del 7A, que es el factor tisular, factor 7A, que con ayuda del calcio, como lo mencioné antes,
pues va a convertir el factor 10 en factor 10A, que esta es la vía común, es una vía en la que ambas secuencias, tanto la extrínseca como la intrínseca, van a tener una vía común en la que va a comenzar la activación del factor 10 en 10A en presencia del 8A y posteriormente el 10A con ayuda del factor 5A se va a convertir el factor 2, que es la protrombina, en trombina, y el factor 1, que es el fibrinógeno, en fibrina. Y consecutivamente, pues va a tener la formación de coágulos que ocurre posterior al entrecruzamiento de los monómeros de la fibrina. Como viene en este cuadro, al final, pues la trombina, que es el factor 2A, al que muchos de los anticoagulantes que vamos a hablar más adelante se van a unir, pues es la que con ayuda del calcio y el factor 13 y también el fibrinógeno, pues va a ocasionar que la fibrina compacte ese coágulo. Y esto es lo que acabo de mencionar, pues la ruta intrínseca al plasma circulante, es se mide por la tromboplastina y la ruta extrínseca por la protrombina, que necesita el factor tisular en la superficie del endotelio para que se lleve a cabo. La ruta intrínseca va a depender de los factores 12, 11, 9 y 8 y la ruta extrínseca se va a poner en los factores 2, 7 y 10. La secuencia común, que ya la mencioné. Ahora, la fibrinólisis. Ya tenemos el coágulo. Ahora, ¿qué tanto puede extenderse o hasta qué momento va a parar la formación de tal coágulo o se va a inhibir su extensión? Pues es gracias a la retroalimentación que conduce a la desactivación de enzimas que llevan a la formación de la trombina. La trombomodulina es una de estas, que es un complejo de trombina, eh, que activa las proteínas C y reduce la generación de trombina al inhibir los factores 5 y el factor 8. Otro es el activador de plasminógeno tisular que se libera en el endotelio, escindiendo el plasminógeno, como podemos ver en ese cuadro, y escindiéndolo en plasmina para así iniciar la fibrinólisis. La proteína C consume el inhibidor del activador del plasminógeno, por lo tanto, pues también ayuda a que se forme la plasmina y a crear la respuesta esperada. Ok. Como vemos en el cuadro, pues ya al formarse la plasmina va a escindir a la fibrina y va a crear los productos de desecho de la fibrina. Este va a ser dirigido por sinasas circulantes, activadores tisulares y calicreína. El complejo trimolecular escinde la fibrina, que es la fibrina, el factor plaquetario y el plasminógeno. Ese es el complejo trimodular. Y la lisis del coágulo va a llevar a los productos de desechos que van a ser el fragmento E y el dímero D. Esto es muy importante debido a que, por ejemplo, en patologías como la trombosis o afecciones que lleven a el sistema fibrinolítico, pues van a expresarse con dímero D como en un tromboembolismo pulmonar. Podemos verlo. Ahora, ¿qué factores alteran hemostasia o la coagulación normal? Pueden ser hereditarios y adquiridos. Los hereditarios, los más frecuentes en los hereditarios es la hemofilia A, la hemofilia B y el déficit del factor 11. Los factores de la coagulación, como la hemofilia A y la B, son gracias al déficit del factor de la coagulación 8 y el factor 9. Y ambos son recesivos, son ligados al sexo y se puede ver mayormente en hombres afectados. Normalmente las personas no saben que tienen este padecimiento hasta que tienen un accidente y pues un sangrado consecutivo. Su gravedad va a ser debido a qué tanto falte cada factor. Si es menor al 1% la cantidad de factor que existe es grave, si es del 1 al 5% es moderadamente grave y si es del 5% es leve. Ahora, el tratamiento pues es el concentrado que está en el déficit. O sea, vamos a dar el factor 8 o el factor 9. Es importante mencionar que algunos pacientes son hasta el 20% desarrollan inhibidores para neutralizar esos factores y por lo tanto se van a tener que
que colocar inhibidores de título alto, como el factor 8 de origen porcino. Ok. La enfermedad de von Willebrand. Esta es otra enfermedad muy importante, ya que como lo había mencionado, el factor de von Willebrand, pues es aquel que se va a ocurrir en la lesión del endotelio vascular y se va a unir a la plaqueta. Y pues por lo tanto su lesión va a inhibir la adhesión de las plaquetas ante un sangrado, pues. Y pueden ser de tipos cuantitativos, cualitativos y totales. Los cuantitativos van a responder a la desmopresina. Los cualitativos va a depender su respuesta o no a cuál es la afectación o qué tan grande es la afectación, y una afectación total no va a responder con la desmopresina, por lo tanto se va a tener que sustituir y se va a tener que dar el factor de von Willebrand. En los otros déficits, pues podemos observar que en todos ellos vamos a tener el déficit del factor que se menciona, que es el 11, el, el 7, el 2, el 5 y el 10 en estos. La mayoría, sí, más bien todos son recesivos, autosómicos recesivos, y pues, su presentación va a ser igual, un sangrado en pacientes que pues antes no sabían que lo tenían hasta el momento en que tienen pues tal afectación. Y su tratamiento suele ser el reemplazo con plasma fresco o si no con el propio factor, si es que está en existencia. Ahora, el déficit plaquetario. También puede existir un déficit de las plaquetas y no solo de los factores. Los déficits plaquetarios pueden ser déficits de la proteína de superficie, los gránulos y los defectos enzimáticos, como lo podemos ver en las déficits proteicos como la tromboastenia de Glanzmann y el síndrome de Bernal-Solier. Ok, este... la trombastenia de Glassman es por un déficit en la glicoproteína 2B3A, que podemos ver que esta ayuda, como lo mencioné antes, a la adhesión mayor de plaquetas en el proceso de coagulación, y el síndrome de Bernard-Solier, que es GP1B 9 y 5. En estos, pues, en la de Bernard-Solier, bueno, en ambos más bien se puede observar un cuadro clínico muy similar en el que el paciente va a poder presentarse con hematomas, entre otros padecimientos. Y su solución, pues, es tanto la sustitución como, bueno, la sustitución del déficit del factor que hace falta. Los adquiridos, bueno, los déficits adquiridos son más comunes que los congénitos y se pueden dividir en cuantitativos y cualitativos. Los defectos en las plaquetas cuantitativos podemos encontrar la trombocitopenia inmune, que puede ser idiopática, por trastorno autoinmune, por tumores de células B, entre otros. Ah, y también por medicamentos, que más adelante voy a hablar de la heparina como un factor de trombocitopenia inmune. Para esto, el tratamiento va a ser corticosteroides, glamaglobulina, inmunoglobulina, y se puede presentar tanto en adultos como en niños. En los niños va a ser de una forma aguda, posterior a una infección viral, y va a ser autolimitada. Normalmente en los adultos es una forma idiopática y va a tener una presentación crónica. Si la causa es algún medicamento, como la heparina, pues se tiene que retirar y se tiene que tratar principalmente la causa. Ahora, la trombocitopenia por heparina, pues son anticuerpos contra el factor plaquetario 4. En eh, se van a crear posterior a la heparina de 5 a 7 días post-exposición. Estos anticuerpos que van a llevar a la caída, que tiene que ser una reducción del 50% de las plaquetas o una disminución que haga que sea menos de 100.000 plaquetas. Y el tratamiento, pues, es suspender la propia heparina, y se pueden usar la lepirudina, el argatroban o el danaparoita. Ok. Y también tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica. Esto es una inhibición de la metaloproteinasa Adams 13 que actúa en la creación de los multímeros de von Willebrand, que van a estar más grandes de lo normal porque no va a haber esa escisión que realiza la proteína Adams 13. Se van a ver esquistocitos y pues se va a presentar como una trombocitopenia, una anemia hemolítica, una microangiopática y fiebre. Hay otros padecimientos también adquiridos, que es el síndrome hemolítico urémico, que se pueden ver en infecciones por E. coli o patógenos con toxina Shiga.
y también por secuestro esplénico, que si bien va a tener una presentación, puede no ser tan aguda debido a que aún se siguen secretando, más bien siguen liberándose plaquetas, aunque estén algunas secuestradas en el paso. Importante en este caso, pues, saber que en los déficits plaquetarios existen, pues aparte de sustituir con lo que es el déficit o buscar la etiología específica, pues sustituirlo con concentrados plaquetarios, que saber que una unidad de concentrado de plaquetas contiene 5,5 a la 10 de plaquetas y se espera un aumento de 10.000 en una persona de promedio de 70 kilos con una unidad de concentrado plaquetario para tener en cuenta. Ahora, anormalidades plaquetarias cualitativas, pues estas son de etiología por traumatismos graves, policitemia, mielofibrosis y gamapatías monoclonales. También, pues por los fármacos que actúan específicamente en las plaquetas, que son los antitrombóticos, que son tanto el ácido acetil salicílico, que tiene una acetilación irreversible de la prostaglandina sintasa plaquetaria, y el clopidogrel, que es una inhibición selectiva irreversible del adenosínfosfato. Pues sí, van a interferir en la formación de plaquetas. Voy a hablar de estos más adelante. La hipofibrinogemia adquirida, pues son aquellos en los que la fibrina, o sí, pues sí, la fibrina va a disminuirse y se puede ver tanto en la coagulación intravascular diseminada por un aumento excesivo de la coagulación con consecutivo agotamiento de plaquetas y factores de coagulación, y se ve en pacientes con mordeduras serpientes, anomalías vasculares, alguna inflamación sistémica que haga que estos factores se consuman y pues lleve un agotamiento y una hipofibrinogemia. También hay fibrinólisis primarias que son productos de descomposición en la circulación, como podemos ver en cuando la plasmina escinde a la fibrina y crea los productos de desecho de la fibrina como el dímero D, pues podemos ver productos de descomposición posterior al uso de uroquinasa, por ejemplo, perdón, posterior a la exposición a uroquinasa, por ejemplo, en una prostatectomía o posterior a la generación por un bypass extracorporeal. Este, pues, es un inhibidor de la activación de fibrinógeno. También se puede observar en, el ácido tranexámico. Situaciones específicas. La enfermedad hepática, pues, también va a alterar el mecanismo normal de coagulación y el estado procoagulante y el estado anticoagulante. Podemos ver que en un paciente con enfermedad hepática puede tener o una mayor trombosis o una mayor hemorragia y esto va a depender. Normalmente es una mayor hemorragia y vamos a observar que gracias a la hepatopatía el paciente va a tener hiperesplenismo y por consecutivo va a tener una producción reducida de trombopoyetina y destrucción de las plaquetas por el sistema inmune. También en alteraciones de la vía biliar, pues va a haber un déficit de vitamina K porque no se va a poder absorber de la misma forma y por lo tanto va a tener TP e INR prolongados. Ahora, los factores que hacen que se genere la hipercoagulabilidad es la síntesis disminuida de proteína C y S. Como lo mencioné hace un momento, la proteína C y S ayuda a la pues a la fibrinólisis más bien, y por lo tanto, si hay una secreción disminuida, pues va a haber una mayor hipercoagulabilidad. También actúa la antitrombina, el plasminógeno y las concentraciones elevadas de factor de von Willebrand y el factor 8. El tratamiento en este caso es con plasma fresco y crioprecipitados. Ahora, la coagulopatía del trauma, antes se creía que en la coagulopatía del trauma solamente actuaba o se atribuía a acidosis, a hipotermia y a dilución de factores. Actualmente se ha visto que hay muchas vías que lleven a un sangrado coagulopático clínico o que lleve a una mayor formación de factores de coagulación y disfunciones plaquetarias, como es la hemorragia inicial en un trauma, que puede llevar al consumo de factores de coagulación, la propia acidosis y la hipotermia, que disminuye la actividad del factor de coagulación, y el aumento de las catecolaminas, que llevan a una heparinización. Ok, ahora, fármacos relacionados con la anticoagulación y los antitrombóticos. Primero, los antitrombóticos son los inhibidores plaquetarios
que interfieren en la agregación plaquetaria y por lo tanto en la generación de trombos. Mm, en un inicio, bueno, es la aspirina. La aspirina inhibe irreversiblemente al COX-1, que la ciclooxigenasa 1 produce el tromboxano A2 y como lo mencionamos en un inicio, pues el tromboxano A2 tanto ayuda para la vasoconstricción en una lesión endotelial como para una agregación plaquetaria. Eh, Vamos a tener una mayor cantidad de prostaciclina, que es un vasodilatador, y se puede ver que la aspirina de dosis menores, que es de 81 miligramos, van a tener un efecto de 7 a 10 días. Por lo tanto, en el caso de una aspirina, se recomienda suspenderlo por 4 días previo al procedimiento que se va a hacer. Su metabolismo es en el hígado. Y en este caso, pues se pueden observar en pacientes con ictus previos, riesgos cardiovasculares, entre otros. Otros antitrombóticos son los inhibidores de los receptores de adenosindifosfato, como lo mencioné hace un momento, que son antiplaquetarios. Estos van a hacer que el adenosindifosfato no se puedan unir a sus receptores, que en este caso es el P2Y12ADP, que se encuentra en las plaquetas y por lo tanto no va a haber una agregación plaquetaria en la coagulación. Pues sí, en el proceso de hemostasia más bien. Tenemos el clopidogrel, el parasugrel, el ticlopidin y el ticagrelol. El más usado suele ser el clopidogrel, con un tiempo máximo de 4 horas a 4 días y su eliminación es 50% por el riñón y 46% biliar. A comparación del prasugrel, que se dice que tiene un mayor efecto gracias a que se une a las purinas de plaquetarias y es un poco mayor su efecto a comparación del clopidogrel. Mm, de estos, es importante saber que el, pues son, o sea, van a escindir al receptor. Entonces, por lo tanto, pues ya no va a haber una estabilización de la agregación plaquetaria y pues no se va a poder lograr, más bien se va a inhibir la agregación, como ya lo mencioné. Ok. Otros fármacos que tenemos son los inhibidores de los receptores de fosfodiesterasa, como en los pacientes que usan silostazol para la claudicación intermitente. Y estos generan una mayor proporción de monofosfato de adenosina cíclico y por lo tanto la inhibición de la agregación. El dipiridamol, aparte, va a inhibir el tromboxano sintasa, que el receptor del tromboxano y la recaptación de la adenosina, llevando así pues a una inhibición de la agregación mayor. Y el cilostazol va a inhibir el PD3A, que se encuentra en las capas de los vasos, capas musculares, y por lo tanto al inhibirla va a llevar a la vasodilatación. También tenemos inhibidores de la glicoproteína, el GP2B y el 3A. GP2B3A, y este pues es el componente final de la agregación, como lo mencioné hace unos momentos. Por lo tanto, pues la agregación pues no se va a llevar a cabo, o sea, ya no se va a expandir la agregación como normalmente se hace gracias a estos factores, que es a esta glicoproteína que también se une al factor de von Willebrand. El abscisimmab, el tirofiban y el eptifibatide son algunos de los inhibidores de la glicoproteína. Ahora, los anticoagulantes. Los anticoagulantes pues intervienen en la formación de coágulos, reduciendo la formación de fibrina y formando fibrinolíticos. Mm, los más importantes, hablando de anticoagulantes orales directos, pues los podemos dividir en dos, perdón, que es los inhibidores del factor 2A y los inhibidores del factor 10A. En los inhibidores del factor 2A tenemos el dabigatran y los 10A de rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Estos normalmente tienen una excreción tanto renal como hepática. Y a comparación de otros anticoagulantes, estos no es tan fácil medirlos por el tiempo de protrombina. Si bien sí se puede hacer, por ejemplo, el rivaroxaban, eh, no vamos a poder medir de forma como medirlos.
qué tanto está su dosificación, sino hasta que tengan un límite máximo. A comparación de los monitorizaciones específicas de estos, es por el tiempo de trombina, el tiempo de coagulación de carina y los niveles de antifactor 10A, que estos métodos de monitorización son más raros y encontrarlos aquí en un laboratorio es un poco más difícil que los tiempos de protrombina y de tromboplastina. Ok, ahora la warfarina. La warfarina inhibe la síntesis de los factores de vitamina K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Lo que hace es que la vitamina K inactiva la forma activa, perdón, la warfarina inhibe la forma activa de la vitamina K, porque inhibe la epóxido-reductasa, que es una enzima que cataliza la reacción de gamma carboxilación y por lo tanto va a prevenir, bueno, más bien va a evitar el metabolismo de la vitamina K a su forma activa, que es de forma hidroquinona. Entonces, la vitamina K no va a, no se van a poder sintetizar los factores dependientes a esta. Su efecto máximo es de 3 a 5 días y su monitoreo es por medio del PT e el INR. Ok, es muy importante saber que en la warfarina muchas cosas van a modificar su utilidad y sus efectos, que son tanto los que disminuyen el efecto de la warfarina van a ser los barbitúricos, las hormonas adrenocorticotrópicas y los anticonceptivos orales, y el efecto de la warfarina va a aumentar en la fenilbutazona, los glucagones, la miodarona, la quinidina, entre otros. También van a modificar su respuesta dependiente al sexo y a los alimentos que consuman los pacientes. ¿Por qué? Porque en un paciente que consuma alimentos, por ejemplo, altos en vitamina K, pues el efecto de la warfarina no va a ser igual. Ahora, heparinas, tenemos heparinas de bajo peso molecular y heparinas no fraccionadas. Las heparinas de bajo peso molecular van a inhibir la cascada de coagulación al unirse a la antitrombina y el máximo efecto de estos va a ser después de 3 a 4 horas y se va a eliminar de 4 a 6 horas. También tenemos la heparina no fraccionada que va a inhibir al factor 9A, al 10A y a la trombina y se va a monitorizar con el TTP y el factor 6. Eh, Como adelanto, pues para un antídoto para estas es el sulfato de protamina que va a inhibir la unión de la heparina a la antitrombina y por lo tanto pues la heparinización, ¿no? Ok, para medir estos factores vamos a tener diferentes métodos, como ya lo había mencionado con los anticoagulantes orales, pero por ejemplo, tenemos el tiempo de protombina que nos va a ayudar a medir los factores 1, 2, 5, 7 y el 10 y el tiempo de trombina que nos va a ayudar a medir los factores 1 y 2 que se pueden encontrar escindidos o más bien disminuidos o afectados por el dabigatran, el argatroban, la epirudina, entre otros. O, por ejemplo, en la heparina de no fraccionado, en la heparina de bajo peso molecular, podemos usar el tiempo de tromboplastina parcial activado para monitorizar los factores analizados, que en este caso es el 1, el 2, el 5, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Esto nos va a ayudar para saber, pues, qué tanto tenemos de dosificación de los anticoagulantes en sangre. La suspensión preoperatoria, ok. Es muy importante saber que en un paciente que se va a someter a una operación electiva, tenemos que estratificar su riesgo de tromboembolismo para saber qué tanto o qué tan recomendable es inhibir o, perdón, suspender los medicamentos antes de un procedimiento. Por ejemplo, en este artículo comentan que en un paciente con un alto riesgo de tromboembolismo se tiene que estratificar su riesgo y sus factores individuales como el cáncer o trombofilia. Y en un paciente que haya tenido una un evento de tromboembolismo, se tiene que llevar a cabo una operación electiva 3 meses posteriores a ese evento. Y, por ejemplo, en un paciente que haya tenido un ictus cerebral, pues una operación electiva tiene que esperarse hasta 9 meses posteriores a este evento. ¿Por qué? Pues por el alto riesgo de que al suspender estos medicamentos que tomen, que consumen los anticoagulantes, pues vuelva a ocurrir otro evento. Ok, ahora, cada anticoagulante va a tener su tiempo recomendado
de suspensión de medicamentos antes de los procedimientos, como viene en esta tabla. En las heparinas no fraccionadas se va a recomendar si es intravenosa, pues 4 a 6 horas antes de la operación electiva, si es subcutánea 12 horas a 24 antes. También en las de bajo peso molecular, pues 24 horas antes de la operación y se pueden volver a dar 48 a 72 horas después. La warfarina se tiene que suspender 5 horas antes de la operación electiva y se tienen que volver a administrar de 12 a 24 horas después de la operación. El dabigatran, que es un anticoagulante oral, pues va a depender porque su excreción es principalmente renal, pues si tiene una función renal normal o si tiene una función renal disminuida. Si tiene una función normal renal, pues se puede quitar hasta 2 días antes si es una persona con alto riesgo de sangrado o uno si es una persona con bajo riesgo. En una persona con una función renal afectada, pues se tiene que quitar hasta 4 días antes en un paciente con alto riesgo. ¿Por qué? Porque su excreción va a ser más retardada. Ahora, en los inhibidores del factor 10A, como el rivaroxaban, pues se recomienda quitarlos 2 días antes de un paciente con alto riesgo de sangrado o un día antes en un paciente de bajo riesgo y volverlos a reintroducir 2 a 3 días posterior a un paciente con alto riesgo de sangrado o uno posterior a un bajo riesgo de sangrado. En un paciente que consuma aspirina, la aspirina se tiene que quitar de 7 a 10 días en un paciente con alto riesgo de sangrado. Y los inhibidores del adenosín difosfato se tiene que quitar 5 a 7 días antes. Ok, algo importante también aquí mencionar es que algunos pacientes con alto riesgo de tromboembolismo pulmonar o riesgo de eventos trombóticos se tienen que llevar a cabo terapias puente. No se recomienda en este artículo que leí llevarlo a cabo en pacientes que consuman antiplaquetarios o en pacientes con anticoagulantes orales, pero sí se vio que es útil en pacientes con consumos de warfarinas. ¿Qué se debe de hacer en estos casos? Pues si el paciente tiene un riesgo alto de tromboembolismo, se tiene que quitar la warfarina 5 días antes del procedimiento electivo y cuando el INR esté en un rango terapéutico, pues comenzar el uso de heparina de bajo peso molecular hasta 24 horas antes del procedimiento y reiniciar la warfarina de 12 a 24 horas después. Ok, antídotos. En pacientes en los que su procedimiento es de urgencia y no se puede llevar a cabo el suspender los medicamentos días antes, pues existen antídotos específicos e inespecíficos. En específicos, el más famoso es el idarucizumab, que es aprobado por la FDA. Este va a revertir los factores de los inhibidores del factor 2A, que es el dabigatran, y no se puede usar ni con vitamina K ni complejos de protrombina, ya que aumenta el riesgo de coagulación. Eh, hay otros de factores de coagulación que inhiben los 10A, que es el apixaban y el rivaroxaban, pero su uso no es tan generalizado. Entre estos está el adexanet alfa y va a ser útil también en revertir la heparina por su unión a la antitrombina. De dosis del idarucizumab es 5 gramos intravenoso para inhibir al dabigatran y este es un anticuerpo monoclonal con gran afinidad por este anticoagulante, por lo que pues va a inhibir su trombina. Y en el apixaban, pues el andexanet alfa es se une y secuestra al factor 10A, por lo tanto lo va a inhibir. En ambos no se ha comprobado su uso en pacientes embarazadas o su uso en la lactancia, por lo tanto no se recomienda y en el caso del idarucizumab se ha visto que tiene unos efectos adversos como hipoglucemias en pacientes que tienen intolerancia a la fructosa hereditaria. Em, Ambos se tienen que monitorizar, obviamente, para ver si están siendo efectivos en el tratamiento. Y en factores inespecíficos tenemos tres principales que se utilizan en el caso del sangrado de un paciente que consuma anticoagulantes, que es el complejo de protrombina de 3 factores
y el de 4 factores. El de 3 factores va a inhibir a los factores, perdón, van a ser los factores 2, 9 y 10, y el de 4 factores va a tener a los factores 2, 7, 9 y 10. Y también el plasma es muy útil. Estos tres se van a utilizar en el caso de que hay un sangrado y, por ejemplo, hay muchos anticoagulantes como la warfarina, entre otros, que no van a tener su tratamiento específico. Entonces, el uso de estos va a aumentar los factores en sangre y por lo tanto va a disminuir el sangrado. También estos se tienen que utilizar con el acompañamiento de la vitamina K porque su vida media es menor y el uso con la vitamina K va a aumentarlos en sangre. Y el sulfarato de protamina, que como ya lo mencioné antes, se utiliza en el caso de las heparinas y no es recomendado en pacientes que tengan alergia a los peces porque se ha visto que tienen reacciones con el uso de la protamina. Y también pueden aumentar la protamina, se ha visto, porque también son un poco anticoagulantes en cierto aspecto. Ahora, me gustó este cuadro porque explica el uso de los factores de complejo, de factor, de 4 factores de protamina y explica aquí, una hemorragia mayor de primera instancia se tiene que administrar fitonadiona 10 miligramos y comprobar el PT, el INR, el PT, el tiempo de tromboplastina, el fibrinógeno, las plaquetas. Y se tienen que evaluar las contraindicaciones relativas al uso de complejo de protrombina, que es un evento trombótico en los últimos 3 meses, que haya tenido un infarto, un accidente, un embolismo o un riesgo muy alto de trombosis. Dependiendo de esto, va a ser si hay una contraindicación para el uso de estos complejos. Si la hay, se puede administrar plasma fresco. Si no la hay, se puede administrar el complejo, dependiendo del INR. Si el INR es de 1,5 a 3,9, se recomienda 25 unidades kilogramo. Si el INR es de 4 a 6, 35 unidades kilogramo. Y si el INR es mayor a 6, 50 unidades kilogramo. Después de aplicarla, se tiene que verificar por el PT y el INR 6 horas y 24 horas posteriores a su administración. Si el INR es mayor a 1,5 en una hora, se tiene que administrar plasma fresco. Y si el INR es mayor a 1,5 a las 6 o a las 24 horas, se tiene que repetir la administración de fitonadiona 10 miligramos IV. Ok, ¿cuál es la diferencia del plasma y el complejo de concentrado de protrombina? Pues el plasma fresco es de elección, suele ser de elección por la existencia de este. ¿Qué es el plasma? Pues es un balance entre factores procoagulantes y anticoagulantes, reactantes de fase aguda, inmunoglobulina y albúmina. Una desventaja del uso del plasma es que suelen tener reacciones alérgicas, lesiones pulmonares agudas y sobrecargas circulatorias. Su dosis terapéutica recomendada es de 15 a 20 mililitros kilogramo, a diferencia de el complejo concentrado de proteína, que es algo más nuevo, que este es un plasma agrupado y contiene los factores que ya antes mencioné. Los 4 factores, proteína C, S y heparina, y una ventaja vista sobre el plasma es que pues es un purificado del plasma, se puede decir, tiene menores patógenos, no requiere compatibilidad ABO y sus factores de coagulación son 25 veces más concentrados, por lo que se ha visto en estudios de laboratorio que tiene una mayor eficacia a diferencia del plasma. Pero la existencia de estos no es igual de generalizada como la existencia del plasma, entonces se va a individualizar el uso de ambos según la disponibilidad en el centro hospitalario. Para terminar, aquí puse otros tipos de, bueno, más bien los ya mencionados, de antídotos no específicos en caso de cada anticoagulante que se haya usado. Por ejemplo, en los antagonistas de vitamina K, pues aquí se recomienda en el artículo que leí administrar vitamina K y el factor de complejo de protrombina de 4 factores a pacientes con un INR elevado secundario al uso de warfarina, que estén sangrado activamente o que requieran una operación urgente. En anticoagulantes orales, el dabigatran, pues ya había mencionado que el idarucizumab, que es específico, tiene que administrarse en la evidencia de niveles de dabigatran mayores según la ingesta y los parámetros del laboratorio, como ya lo había mencionado, que hay parámetros específicos para estos. Y los otros anticoagulantes orales, pues podemos hacer uso de
de complejo de protrombina de 4 factores en transfusión de 50 unidades kilogramo para aquellos con evidencia de sangrado activo. Y en los agentes antiplaquetarios, pues podemos transfundir, como ya lo había mencionado, eh, componentes o unidades plaquetarias inmediatamente antes de la operación y volver a administrarlas conforme siga sangrando el paciente. Bueno, por mi parte sería todo.